Ya. Bien chicos, vamos a ver lo que nos quedó pendiente de la clase y para lo que estuvieron pendientes en clase, vamos a hacer un repaso de lo que se vio. Bien, lo que pudimos ver en la clase pasada correspondía a la configuración inicial del programa de QGIS mediante el sistema de EPGS, aquí a la izquierda, en donde yo podía asignar cualquier tipo de coordenadas que me correspondía. En este caso voy a dejar las coordenadas por defecto porque esas van a ser las que voy a trabajar el día de hoy. Recuerden que cada EPSG corresponde a un código individual, así como un DNI, y cada sistema de coordenadas tiene un propio EPSG. Respecto de lo que ven aquí en el mapa, descargamos de unas páginas unas capas de provincias, distritos y departamentos del Perú. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en base a la herramienta de selección. La herramienta de selección la van a encontrar en la barra superior y va a ser esta que tiene medias flechitas aquí de colores. Bien, para activar las selecciones, lo primero y más importante es que tienen que activar la capa con la que van a trabajar. Para eso tienen que tener en fijo estos checks, que significa que la capa está activa. Recuerden lo que les dije en clase, el sistema de QGIS va desde arriba hacia abajo, por lo tanto, si yo quiero mostrar primero departamental, simplemente lo coloco en primera posición. Lo mismo con provincial o lo mismo con distrital. Para hacerlo más gráfico, vamos a trabajar todo en base a departamental. Que departamental esté de primera vista. Bien, lo que también les comenté en clase es que existen algunas herramientas aquí en los datos. Primero podemos cambiar los diseños en la parte de simbología. Para ingresar a esta parte hacemos clic derecho, propiedades. Y aquí vemos toda la simbología de colores, podemos poner distintos tipos, también podemos analizar las fuentes, aquí nos van a dar el sistema de coordenadas, lo que les expliqué en clase también. Si yo cambio el sistema de coordenadas desde esta aplicación, lo que va a pasar es que mi capa aparentemente va a desaparecer, pero en realidad lo que ha hecho se ha deformado. Entonces, esa opción que ven por ahí no es una opción válida, por decirlo así, y de momento, para hacer las modificaciones de coordenadas. Más adelante vamos a profundizar un poco más respecto de esa herramienta que ven ahí, pero de momento lo vamos a dejar por aquí. Después tenemos aquí información en donde pueden encontrar información de las capas y recuerden también que les dije que cada una de estas capas viene con su propio sistema de coordenadas, que se encuentra aquí el EPSG. Cada capa va a tener un propio sistema. Eso quiere decir que puedo tener un EPSG para esta, uno diferente para esta y otro diferente para esta. Pero para que no haya problemas de compatibilidad, todo tiene que ser trabajado bajo el mismo sistema de coordenadas. Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando en 4226 aquí, mi sistema también tiene que mandar el mismo número y el resto de las capas también tienen que tener el mismo sistema EPSG. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y bien, eso fue lo que vimos con todos los grupos y ahora vamos a trabajar netamente con la herramienta de selección que se vio en algunos, otros tuve que verlo muy rápidamente por cuestión de tiempo y con otros no lo vimos por distintas cosas que pasaron esos días. Bien, las herramientas de selección son estos cuatro puntitos que ustedes ven aquí, que lo voy a desplegar. Esta barra de aquí. Esta barra de aquí nos va a permitir seleccionar objetos en base a los principios, digamos, de ubicación respecto de distintas geometrías que se van a desarrollar. Bien, vamos aquí y vamos a hacer clic en la primera herramienta. Esta flechita con un POSIT. Si yo hago clic aquí, la opción me va a habilitar poder hacer un polígono cuadrado. Todo lo que se encuentre dentro de este polígono cuadrado va a quedar seleccionado. Entonces queda seleccionado de esta manera. Esta herramienta también sirve para hacer clics en un punto. Cada vez que yo haga clic, un solo clic individual sobre alguna de las zonas también queda seleccionado. Entonces, de esta manera, todo lo que queda dentro de este cuadrángulo que ven medio rosadito, medio anaranjado aquí a la derecha, va a quedar seleccionado. Me fijo que cualquier geometría esté seleccionada cuando la geometría cambia de color a un color amarillo, intenso, en diferente con el resto del polígono. Entonces puedo tener todo un polígono de color medio café que ven aquí y la parte más amarilla va a corresponder a los datos seleccionados. Otra forma para ver que se han sido seleccionados es ir aquí, clic derecho, tabla de atributos, y aquí van a darse cuenta que algunas de las cosas van a quedar seleccionadas en color azul. Esta selección en color azul hace referencia a cada uno de estos polígonos, corresponde a los datos de selección de cada uno de ellos. Entonces, también hay una herramienta de selección desde aquí, simplemente apretando clic en los números que ven a más a la izquierda. Entonces, también me permite seleccionar algunas cosas muy puntuales. Pero esta herramienta es un poco complicada porque si quisiera seleccionar más de un elemento tendría que mantener apretado control o por defecto hacer control hasta el final. Pero si por ejemplo yo quiero seleccionar algunos y otros no, esta herramienta resulta siendo muy poco práctica.
Bien, para limpiar cualquier selección se utiliza este botón de aquí, el botón de deseleccionar objetos espaciales. Al momento en el que yo haga clic, esto va a quedar blanqueado completamente y significa que ninguno está seleccionado. Y como les digo, podemos comprobarlo en la tabla de atributos. Como pueden ver, no hay ninguno en color azul, por lo tanto no tengo ningún tipo de selección. Bien, esta es la primera herramienta, pero esta herramienta de selección tiene distintas otras utilidades. Para habilitar las utilidades vamos a hacer clic derecho en la flechita desplegable que ven más a la derecha de la herramienta y van a darse cuenta que salen cuatro opciones. La primera que hemos visto se llama seleccionar objetos espaciales. Se caracteriza por tener una flecha y un cubito. La segunda de ellas va a ser seleccionar objetos espaciales por polígono. Cuando yo haga clic aquí, lo que van a observar es que puedo empezar a dibujar un polígono diferente al cuadrado que habíamos visto por defecto. Eso quiere decir que yo puedo colocar cualquier geometría y cualquier forma y todo lo que quede en color anaranjado dentro de esta forma también va a quedar seleccionado. Lo podemos probar en el mapa. Voy a hacer o voy a intentar seleccionar solamente un departamento de la mitad de todo el polígono haciendo una línea. Listo. Entonces, una vez que haya terminado, le doy clic derecho y queda seleccionado. Entonces, aquí he cometido un error, no he seleccionado uno, pero el resto está correcto. Entonces, como pueden ver, esta herramienta me permite dibujar cualquier tipo de geometría y todo lo que quede adentro de esta geometría va a quedar seleccionado. Es útil cuando tengamos que manejar datos muy grandes o cuando tengamos que seleccionar cosas que tienen algún tipo de geometría, de movimiento muy especial y particular. Para la mayoría de los casos, la primera opción les va a ser muy útil. La tercera opción, la seleccionar objetos espaciales a mano alzada. Esto es parecido, solamente que se fijaron que en las versiones anteriores habían vértices. Cada vez que yo hacía un clic se formaba un vértice. Y eso hacía que la geometría sea muy cuadriculada. Entonces, esta última opción, la opción de seleccionar por objetos espaciales, en realidad lo que me permite es utilizar el mouse o el mousepad para generar cualquier tipo de geometría sin necesariamente que sea con vértices definidos. Entonces, yo solamente hago un único clic y este clic empieza a dibujarme todo un diseño. Entonces, este diseño también es igual que la geometría de polígono abierto, solamente que no necesito trabajar con vértices como tal. Por lo tanto, resulta siendo útil, depende en realidad de las circunstancias y de la forma que tengan que seleccionar de cada uno de los polígonos que están viendo. Entonces, en realidad, la mayor cantidad de veces van a terminar utilizando la primera, selección por objetos espaciales. Por último, tenemos la selección de objetos espaciales por radio. Esta selección de objetos espaciales por radio lo que hace es formar un círculo en base a este punto. Entonces yo simplemente hago un primer clic y me permite desarrollar un radio. Y la misma lógica aplica. Todo lo que quede dentro de este color amarillo queda seleccionado. Ahora, tenga mucho cuidado con las herramientas de selección porque aunque sea que toque un mínimo vértice de esta imagen de aquí, va a quedar seleccionado. Hasta aquí hemos visto todas las herramientas de selección que se manejan a partir del mouse. Como se han fijado, todas dependen del mouse o del mousepad, dependiendo si es que trabajan en laptop. Pero básicamente todas funcionan de la misma manera. Hago un clic y en base al clic que estoy desarrollando se forma la geometría. Bien, entonces vamos a cambiar ahora a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta de selección nos permite seleccionar objetos por valor y se encuentra justo al lado de la primera que hemos visto. Esta selección por objetos de valor lo que va a utilizar es la tabla de atributos. Para trabajar esto vamos a utilizar la capa de provincial, la vamos a poner más arriba también, y vamos a analizar qué datos tiene la tabla de atributos. Las tablas de atributos corresponden a datos importantes que cada una de las geometrías de una capa van a tener. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos puntitos o dibujitos que ustedes están viendo guardan información y esa información se va consolidada aquí como un formato de tipo Excel. A cada geometría le corresponde un dato individual. Entonces, eso significa que cada vez que yo haga clic aquí, pueden ir dándose cuenta cómo van cambiando los datos uno por uno. Entonces, cada gráfico va a tener por defecto una línea dentro de esta tabla. Los datos que se están viendo aquí corresponden al objeto, que es el número de geometría, al CD, que es un dato particular de la zona de repente, y al CP, que funciona de la misma lógica. Pero para este caso están divididos en 4 sectores, en 10 sectores me parece. Y en la derecha tenemos departamento y provincia. Entonces, si se les dejara una tarea a ustedes de seleccionar todos los
las provincias que comparten el mismo departamento de Amazonas tendrían que o bien conocer muy bien la geografía del Perú para utilizar cualquiera de las herramientas que hemos visto aquí y seleccionar solamente el departamento de Amazonas, o bien utilizar la tabla de atributos. Pero para hacer la tabla de atributos tendríamos que hacer lo que les comenté al inicio. Clic a cada uno de los puntos, manteniendo control, hasta finalizar Amazonas, uno por uno hasta terminar todo eso completo. Pueden hacer un poco más simple el trabajo haciendo Shift y clic, y digamos que aquí estarían seleccionados. Pero esto es subjetivo porque en realidad puedes cometer errores en la selección y también se hace mucho más complicado cuando tenemos mucho más datos. Ahora no fue tan difícil, pero si por ejemplo les tuvieran dar el dato de atributos de distritos, los distritos son mucho mayores. Teníamos creo 56 datos anteriores y ahora tenemos algo de 100. Entonces, hacer esto es posible, pero no resulta siendo lo más práctico. A veces lo más práctico es trabajar con esta herramienta que se llama seleccionar objetos por valor. Al momento en que yo aperture, vamos a tener cuidado también. Aquí hay otra cosa importante. Cuando ustedes hagan clic sobre cualquier herramienta de selección, tienen que tener en fijo que están trabajando bajo la capa activa. Para ver que una capa está activa, pueden ver que aquí tiene un tipo de sombreado gris. Este sombreado gris va a corresponder la zona sobre la que estoy seleccionando. ¿A qué quiero decir o a qué me refiero? Fíjense que provincial está arriba y distrital se encuentra en color azul. Entonces, si yo empiezo a hacer selecciones aquí adentro, ninguna de las geometrías van a quedar seleccionadas o en color amarillo. Por lo tanto, la capa activa no corresponde netamente a provincias. Vamos a hacer una selección, pero ¿qué pasa ahora si desactivo provincias? Pueden darse cuenta que se ha seleccionado sobre distrital. Entonces tienen que tener mucho cuidado y dejar activa la capa sobre la que quieren seleccionar, para eso que se quede en color sombreado azul. Y cuando hagan clic en el mapa va a tomar un color medio gris platinado, muy tenue, pero se va a poder ver si es que lo están trabajando en una computadora simple. Entonces ahora sí puedo desarrollar las selecciones. Bien, vamos a limpiar selección y vamos a lo que les quería explicar. Aquí ustedes ven que estos datos corresponden a la tabla de atributos que habíamos analizado de provincia. Había un Object ID, había un CDD, un CPP y departamento y provincia. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar cualquiera de los datos que se hayan trabajado en la tabla de atributos para empezar a seleccionar elementos dentro del mapa. Entonces, si en departamento yo le pongo Amazonas, y le doy a seleccionar objetos, la selección queda hecha de una forma un poco más rápida y más limpia, sin cometer errores. Pasaría lo mismo, por ejemplo, si coloco Arequipa, que es otro de los departamentos del Perú. Vamos a seleccionar, nos vamos a ir así, clic derecho aquí, zoom a la selección, me va a permitir hacer un zoom directo a solamente lo que quiero seleccionar. Y aquí podemos tener todas las provincias de Arequipa seleccionadas como tal. Entonces, esta herramienta que ustedes ven aquí, seleccionar objetos por valor, nos ayuda mucho a empezar a trabajar en base a los datos que nosotros podamos encontrar en las tablas de atributos. Es muy útil, en realidad es de las herramientas más útiles para empezar a seleccionar y extraer datos, y nos sirven para varias utilidades más adelante. Pueden darse cuenta que al igual que en la herramienta de anterior, tenemos estos puntos de aquí. No vamos a profundizar mucho en el segundo, en seleccionar objetos por expresión, porque eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando profundicemos el tema acerca de las tablas de atributo. Pero sí vamos a hacer referencia a dos puntos importantes que se encuentran más abajo. Seleccionar todos los objetos lo que va a hacer es como un control E general y me va a permitir seleccionar cada una de las geometrías que se encuentran dentro de la capa activa. Entonces, como pueden ver aquí, al momento en el que yo le echo clic, se selecciona todo el color. El segundo herramienta que dice invertir selección de objetos va a hacer lo siguiente. Para que funcione correctamente yo tengo que partir de una selección. Estoy seleccionando casi toda la parte central de este mapa que están viendo aquí. Si habilito la opción invertir objetos seleccionados, pasa lo contrario. Quiere decir que lo que estaba seleccionado va a pasar a un estado de no seleccionado, va a recuperar su color normal, y lo que estaba seleccionado o no seleccionado va ahora a tener este color amarillo dorado. Entonces, estas herramientas básicamente sirven para intercambiar selecciones, para hacer algunas herramientas y acciones muy puntuales que, como les digo, va a depender de cada uno de los puntos y de los trabajos que vayan a ir haciendo. No hay una utilidad general, depende de lo que ustedes vayan a desarrollar. Recuerden también que esta herramienta aquí, que es como que si fueran dos POSIs de color dorado y un signo en rojo, nos va a servir para deseleccionar capas. Entonces yo selecciono y quito las selecciones por aquí.
Tienen estos puntos, vamos a dejarlo ahí, simplemente es lo mismo, objetos espaciales y por capa activa actual, que corresponden a estos puntos. Pero básicamente ambas herramientas sirven para desactivar las cosas. Y por último, aquí a la derecha vamos a tener la selección por localización. Para analizar esta selección por localización, y antes de ver este punto, vamos a hacer un trabajo importante que se llama extracción. Vamos a trabajar con la capa departamental y vamos a seleccionar cualquier departamento. Bien, por ejemplo, vamos a trabajar con el departamento de Arequipa. Esta herramienta de selección nos sirve para crear nuevas capas en base a información relevante que solamente yo quiera trabajar. Aquí tengo todo el mapa del Perú, pero no todo el mapa del Perú me resulta útil para hacer solamente un estudio de Arequipa. Solamente voy a necesitar la geometría correspondiente a Arequipa. Por lo tanto, todo lo que ustedes ven alrededor resulta siendo un poco molesto y es información que empieza a gastar recursos computacionales en un lugar en donde en realidad no es necesario. Entonces, para esa herramienta vamos a extraer solamente el departamento de Arequipa y eso lo vamos a hacer en base de la siguiente herramienta. Van a venir aquí al nombre con Arequipa seleccionado, clic derecho y aquí abajo van a encontrar una herramienta que se llama exportar. Esta exportación tiene dos puntos. El primer dato dice guardar objetos como. Si yo le doy clic ahí, voy a guardar todos los datos y todas las geometrías y objetos que tenga esta capa. O sea, quiere decir que voy a generar un nuevo mapa de Perú. Puede ser que tenga otro nombre, puede ser que tenga otra ubicación, pero básicamente es como que se estuviera copiando todos los datos. Más abajo van a encontrar este punto que dice guardar objetos seleccionados como. Este guardar objetos seleccionados como me va a permitir crear una sola capa individual de cada uno de los elementos que yo haya sido seleccionado. Entonces, que yo haya ido seleccionando. Por ejemplo, aquí tengo a Arequipa. Si yo le doy aquí a guardar objetos seleccionados, vamos a ubicar una zona en los tres puntitos donde se guarde todo. Para mi clase va a ser aquí en SIG 2024, en la práctica número 1, y le vamos a poner como nombre Arequipa. Listo. Ya he definido su ubicación, el sistema de coordenadas recuerden que lo vamos a hacer compatibilizar con lo mismo, 4326, 4326, y el resto de datos lo voy a dejar por igual. Al momento en el que yo le dé aceptar, van a ver que se genera una nueva capa. Esta capa ahora se llama Arequipa, y esta capa es individual de todo el mapa. Eso quiere decir que si yo desactivo Arequipa, solamente voy a tener la geometría aquí puesta. Pueden darse cuenta también que las operaciones en el QGIS, cuando son exitosas, tienen este formato de check y te dice dónde ha guardado o creado o ejecutado la acción. Cuando aparece en rojo significa que ha habido algún problema y te sale la opción de encontrar los logs para ver qué fue lo que pasó, o sea, todo el procesamiento que tuvo el sistema para ver qué ocurrió. Y cuando te sale en amarillo es que parcialmente se desarrolló, pero hubo un problema dentro de la ejecución que no permitió continuar con el código o finalizarlo. Entonces, aquí tenemos este punto y aquí, como pueden ver, he sacado el departamento de Arequipa de toda la capa departamental del Perú. Y es independiente, puesto que si yo selecciono esto, todo mantiene el mismo color y cuando desactivo todo, se desaparecen todas las geometrías. Entonces, aquí tenemos nuestra geometría de Arequipa. Bien, esta herramienta de extraer que han visto no solamente funciona con una sola selección, funciona con todas las capas que ustedes hayan querido seleccionar o con todas las selecciones como tal. Por ejemplo, si yo selecciono un departamento o 4 departamentos aquí y utilizo la misma herramienta, esta vez no le vamos a guardar con un nombre o una ubicación concreta. Bien, como pueden ver, estoy seleccionando 4 herramientas y pueden darse cuenta que lo que ha pasado es que se ha creado una nueva capa con los 4 objetos seleccionados. Entonces, en realidad no hay un límite como tal. Pueden seleccionar el 99% de los elementos que están aquí y crear una nueva capa y no hay ningún problema. Simplemente se ejecutan de esta manera. Entonces, tienen que, básicamente, depende de lo que quieran darle uso a la herramienta. Bien, ¿para qué hemos creado una nueva capa? Esta nueva capa de Arequipa me va a permitir trabajar en base a algunos puntos y explicarles netamente la última herramienta que se llama selección por localización. Vamos a activar el mapa distrital y un rato vamos a esperar a Arequipa. Bien, aquí tienen todos los distritos del Perú. La capa de distritos del Perú es una capa bien amplia, grande
y trabaja en base a distintos puntos que vamos a ir analizando un poco más adelante. Pero como pueden darse cuenta, hay un montón de geometrías incluidas dentro de cada uno de los elementos que se ven aquí. Entonces, si yo activo la tabla de atributos, pueden darse cuenta que hay bastantes datos. Si por ejemplo tuviera un trabajo que me dijera que tuviera que seleccionar solamente las provincias o los distritos que se encuentran dentro de la provincia o el departamento de Arequipa, aquí ya la tendríamos un poco más complicada, porque tendríamos que hacer una selección individual de cada uno de los puntos, empezando desde aquí y terminando en el ítem número 400. Son casi 100, 200 elementos que hay que estar seleccionando, más o menos. Entonces, esta selección podría hacerse de forma manual, simplemente tendría que hacer control hacia aquí, pero depende mucho de los datos que tenga. Depende mucho de los datos que tenga. Si por ejemplo yo tuviera geometrías, como ustedes pueden ver aquí, pero no tuviera ningún dato, entonces no podría utilizar la herramienta de aquí. Y para eso surge la herramienta de selección por localización. En algunos casos van a darse cuenta que existen geometrías, pero los datos o están mal o no son relevantes para empezar alguna selección. Por lo tanto, necesitamos otra capa, nuestra capa de Arequipa, que pueden ver aquí, para utilizar su forma y desarrollar un tipo de molde. Lo que quiero decir es que vamos a utilizar la forma de Arequipa para seleccionar todo lo que se encuentre dentro de esta capa, de esta forma. Lo que quiero decir es que vamos a utilizar la forma de Arequipa para seleccionar todo lo que cuadre dentro de su geometría medias verdecita en la capa de distrital. Eso quiere decir que cada uno de los distritos que estén debajo y de momento tapados por la geometría de Arequipa van a quedar seleccionados. Pero ojo también que esta herramienta tiene otras utilidades importantes. Bien, para habilitarla vamos a hacer clic aquí y vamos a tener la lógica como que si estuvieran cortando una masa. Cuando se desarrollan galletas o cuando alguien quiere hacer galletas, estira la masa y tiene pequeños moldes. La masa básicamente es nuestra identidad grande, lo que nosotros queremos seleccionar. Y para nuestro caso, la identidad más grande y de donde yo quiero seleccionar va a ser siempre colocada en la primera capa. Entonces yo quería sacar los distritos, por lo tanto mi primera capa va a ser distritos. Y aquí la segunda, que se muestra más abajo, va a ser siempre la capa molde que nosotros vamos a trabajar. En mi caso yo les dije que mi capa molde iba a ser Arequipa, porque quería seleccionar todo lo que se encuentre dentro del departamento. Por lo tanto, tenemos la capa general, que es la capa distrital, y la capa de objeto de comparación o la capa molde, que es Arequipa. Bien, una vez hechos esos puntos, van a darse cuenta que aquí tienen 8 opciones, 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Estas opciones van a ser distintos puntos entre cada uno de los resultados que vamos a tocar. Vamos a ir punto por punto. Si yo le doy a intersecan, ejecuto la herramienta, vamos a darnos cuenta, vamos a habilitar, que se va a seleccionar todas las geometrías que en algún punto intersequen con la geometría mucho mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cualquier cosa, píxel o lo que se encuentre adentro, o tocando algunas de las líneas que se muestren por acá, van a quedar seleccionadas dentro de la geometría general, que en este caso es Arequipa. Para los fines de mi trabajo, me podría ayudar, pero se pueden dar cuenta también que a la derecha han quedado seleccionadas partes que no corresponden o no están dentro de la geometría. Son distritos de otras provincias, de las provincias limítrofes. Por lo tanto, no me sirve. Vamos al siguiente punto. Toca. Ejecutamos la herramienta. Y aquí pasa lo contrario. Aquí estamos solamente seleccionando las capas o los polígonos que están tocando los límites de Arequipa. Fíjense de la siguiente manera. Aquí tenemos la selección. Y aquí está mi parte amarilla. Eso quiere decir todos los límites, esta línea de un color un poco más negro que se puede ver aquí, es un límite. Por lo tanto, todas las geometrías que toquen cualquier límite de aquí van a quedar seleccionadas. Por lo tanto, para mi tarea tampoco me sirve. Para resolver el problema que les había comentado, necesitamos habilitar dos puntos, el sistema de se solapan y el sistema de están dentro. Estas dos selecciones me van a permitir seleccionar todo lo que se encuentre dentro de la capa de Arequipa. Y aquí quedaría seleccionado todos mis distritos de Arequipa. Entonces, si yo quisiera extraerlos, haría la misma metodología, exportar, guardar objetos seleccionados como, y simplemente guardo la carpeta y lo extraigo. Bien,
Esto es todo respecto de la teoría del curso del día de hoy. Y bueno, la tarea consta de lo siguiente. Primero que nada tienen que descargar las cartas geográficas de alguno de los puntos de Arequipa. Las cartas geográficas se dividen en cuadrángulos. Entonces tienen que seleccionar un solo cuadrángulo de todos los que están ahí y analizar qué capas tiene. Para esa herramienta tienen que utilizar lo que vimos en todas las clases, que corresponde a la anexión de su capa en favoritos y en la búsqueda de los elementos que están colocando. Simplemente lo suben y ven qué información tiene. Básicamente, como pueden ver aquí, si yo lo hiciera en base a esto, el límite provincial me determina todas las provincias, el límite distrital me determina todos los distritos del Perú y el límite departamental me indica todos los departamentos. Básicamente tienen que ejecutar lo mismo, pero en base a una carta nacional. La descarga pueden utilizarla con lo que vimos en clase o pueden utilizar cualquier otra herramienta que puedan encontrar en Internet. La segunda parte del trabajo consiste en que escojan tres departamentos. En base a esos tres departamentos van a seleccionar sus provincias y van a seleccionar sus distritos. Entonces, estos puntos de aquí van a tener que trabajarlos en base y presentarlos en capturas de pantalla. Repito, selecciono tres provincias, que es básicamente lo que hicimos aquí, tres departamentos, selecciono tres departamentos que está aquí y utilizando esta selección de departamentos o cualquiera de las herramientas que hemos visto en clase, tendría que sacar todos los distritos que se encuentran dentro del departamento seleccionado y todas las provincias también al mismo tiempo. Entonces quedaría de esta manera. Bien, todo lo que está aquí adentro tendría que ser seleccionado y extraído en una capa individual. Y eso, repetido por tres departamentos, le tienen que tomar una captura de pantalla por cada departamento. Y con eso tienen la segunda parte de la práctica. Y por último, la tercera parte de la práctica. Tienen que trabajar en base a las cuencas hidrográficas. ¿Eso qué quiere decir? Que al igual que como trabajamos las capas de descarga inicial, tenemos que descargar una capa que se llame cuencas hidrográficas. Y tienen que utilizar los datos de las cuencas hidrográficas que se encuentren dentro de alguno de los departamentos que han seleccionado. Entonces, si por ejemplo tengo Arequipa, me descargo la capa de cuencas hidrográficas, tendré que seleccionar todas las cuencas hidrográficas que se encuentren dentro, estén solapadas o que incluya alguna parte dentro de la parte que está aquí adentro. Entonces, no importa si la cuenca hidrográfica es, digamos, más grande, si de repente este es mi departamento de Arequipa y la cuenca hidrográfica se viene por aquí y es todo un círculo gigante. No interesa si queda seleccionada, cumple con el requisito porque se encuentra dentro del departamento. Entonces, la tarea consta de esos tres puntos. Tienen que seleccionar los departamentos, tienen que extraer las provincias, tienen que extraer también los distritos y por último descargarse una capa de cuencas hidrográficas y encontrar todas las cuencas hidrográficas que se encuentran dentro de cada uno de los departamentos que han seleccionado. Y una vez con eso, simplemente presentan el informe, lo envían por el aula virtual de acuerdo al plazo establecido en el mismo sistema y con eso termina toda la tarea. Bien chicos, si tienen alguna pregunta me pueden escribir por interno o por el chat de Teams. Ya nos estamos viendo en la siguiente clase.